Parece que últimamente el cielo nocturno está dando mucho que hablar, ¿no? Se oye por todos lados sobre alineaciones, desfiles planetarios. Sí, hay como un ruido, ¿verdad? Mucha curiosidad. Exacto. Y la pregunta que flota es, bueno, ¿son solo un espectáculo bonito para ver o hay algo más ahí? Algunas fuentes que revisamos hablan de una energía en el aire, como que algo cósmico está pasando. Mm, Hoy justamente vamos a meternos en eso, en las alineaciones planetarias. Queremos ver qué son desde la astronomía, claro, pero también vamos a explorar un poco las interpretaciones, a veces súper profundas, que distintas culturas y corrientes espirituales les han dado. Nos basamos en todo el material que estuvimos viendo. Y es bien variado el material, ¿eh? Tenemos desde guías de astronomía, tipo Star Walk, artículos científicos de Forbes, que buscan la precisión. La más técnico, digamos. Claro. Y por otro lado, canales de YouTube, textos con enfoques más, bueno, espirituales, energéticos. Pienso en universo interior, mentalidad cuántica, sabiduría del alma. Y artículos también en el diario NY, El Comercio. Es un abanico amplio. Sí, sí. El desafío es como destilar lo esencial de todas esas miradas tan distintas. Totalmente. Nuestra idea hoy es hacer una exploración detallada, dar claridad sobre la ciencia que hay detrás, que es fascinante por sí misma, pero también examinar con interés esos otros significados que la gente le encuentra. Buscar una visión completa, con matices. Así que empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es astronómicamente una alineación o un desfile planetario? Dale. A ver, ver un par de planetas brillantes de noche es común. Júpiter, Venus, Saturno a veces. Claro, eso pasa seguido. Pero lo que llama la atención y sale en las noticias es cuando varios, digamos 4, 5, 6, incluso más, parecen juntarse en una misma zona del cielo. Desde acá, desde la Tierra. Ajá. Ahí es cuando oímos alineación planetaria, que es el término más formal, o el que usan más los medios, desfile planetario. Suena más festivo, ¿no? Sí, más popular. Y acá, bueno, lo primero es aclarar un mito muy común. Los planetas no forman una línea recta perfecta allá arriba, en el espacio tridimensional. Ah, eso es importante. Importantísimo. Es un efecto de perspectiva totalmente. Imagínate que los planetas principales giran alrededor del Sol más o menos en el mismo plano, como si fueran autos en distintos carriles de una autopista gigante y casi plana. Ok, entiendo. Celestial, me pareció buena. Autopista celestial. Me gusta. Tiene sentido. Y bueno, hasta se clasifican según cuántos planetas participan. Star Walk, por ejemplo, habla de minis con 3, pequeñas con 4, grandes con 5 o 6. ¿Y si están todos? Esa sería la gran alineación. Algo extremadamente raro, ¿eh? Muy difícil que coincidan todos los visibles desde nuestra perspectiva. Y justamente, hablando de las grandes, hay una que está generando bastante expectativa para finales de agosto de 2025. Sí, esa se viene comentando. Forbes detalla en un evento para el 25 o 26 de agosto. Involucraría 6 planetas: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 6. Es un buen número. Para quien quiera intentar verla, la clave es madrugar. Parece que el mejor momento es más o menos 1 hora antes del amanecer. Tempranito, sí. Venus y Júpiter van a ser los fáciles, dicen. Brillantes en el este, Saturno más alto hacia el suroeste. Pero Urano y Neptuno, Esos ya son otra historia. Son muy tenues. Necesitas binoculares sí, o un telescopio chico. A simple vista, imposible. y Mercurio. Bueno, Mercurio siempre es el difícil, ¿no? El escurridizo, sí. Va a estar muy bajo en el horizonte este. Quizás se lo pueda ver apenas unos 45 minutos antes de que la luz del sol lo borre. En esa temporada, que después del 26 de agosto, más o menos, ya se pierde en el brillo del sol. Sí, suele pasar con Mercurio. Ventanas de visibilidad muy cortas. ¿Y la luna? ¿Va a molestar? Parece que no. Por suerte para los observadores, KKB y el universo comentan que a fines de agosto su luz no va a ser un gran problema. Hay detallitos distintos en los reportes sobre dónde va a estar exactamente esos días. Ah, sí, leí algo de eso. Que US Today la ponía visible hasta el 21, Fox 5 cerca de Venus el 26. Pequeñas diferencias, pero el consenso es que no va a arruinar la fiesta, digamos. No va a ser un obstáculo importante para ver los planetas. Bien, y este evento de 2025, bueno, no es algo único y aislado, ¿verdad? Es parte de un ciclo.
Para nada. Es la danza orbital constante. Star Walk y otras fuentes mencionan más alineaciones interesantes a futuro. Otra de 6 planetas en febrero de 2026, por ejemplo. Otra más. Sí, y una muy linda parece, en septiembre de 2040. 5 planetas visibles a simple vista, junto con la Luna. Son eventos recurrentes, parte de la mecánica celeste. Es bueno tener esa perspectiva. ¿Y es lo mismo una alineación que una conjunción? A veces se usan como sinónimos. Buena pregunta. No es exactamente lo mismo aunque están relacionadas. Una conjunción es cuando dos objetos celestes, vistos desde acá, parecen estar súper pegados en el cielo, muy juntos. Como un abrazo cósmico. Algo así. A veces, una conjunción ocurre dentro de una alineación más grande. Por ejemplo, para esa de febrero de 2026, mencionan que Venus y Mercurio van a estar en conjunción, y también Saturno y Neptuno. O sea, muy cerquita entre ellos, dentro del grupo más amplio. Entendido. Alineación es el grupo general. Conjunción es el par que está muy junto. Exacto. Y es curioso porque estas posiciones planetarias, estas alineaciones, han tenido usos científicos muy prácticos. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Ecosfera recordaba, por ejemplo, las misiones Voyager o la New Horizons, que fue a Plutón. Aprovecharon que los planetas gigantes estaban en posiciones favorables, usaron la gravedad de uno para impulsarse hacia el siguiente, como jugar al billar en el espacio. ¡Qué genial! Asistencia gravitatoria le dicen. Eso mismo, un uso muy inteligente de la mecánica celeste. Ahora, un punto importante que seguro muchos se preguntan. ¿Estas alineaciones pueden causar terremotos, tsunamis, cosas así? Porque a veces se oyen esos miedos. Es fundamental aclarar eso. Fuentes como Star Walk y todas las guías astronómicas serias lo recalcan. No. Rotundamente no. La gravedad no es suficiente. Por ejemplo. Ok, desmitificado entonces. No hay peligro de catástrofes por alineaciones. Exacto. Ahora bien, dicho eso, Ecosfera menciona una línea de investigación todavía muy especulativa, sin consenso científico, A ver. sobre si una alineación muy particular de Venus, la Tierra y Júpiter podría, quizás, a través de un mecanismo complejo en el Sol llamado ondas de Rossby, influir muy sutilmente en la actividad solar. ¿En las manchas solares y eso? Podría ser, pero es un área de estudio muy activa, muy teórica todavía, lejísimos de estar confirmado. Es más una pregunta científica abierta que un hecho establecido. Entendido. O sea, la parte física principal es efecto visual, no línea recta, no causan desastres, y el resto, bueno, son detalles o investigaciones en curso. Básicamente sí. Esa es la foto desde la astronomía. Bien, entonces tenemos esa explicación astronómica. Una cuestión de perspectiva, órbitas en un mismo plano, la eclíptica como esa autopista celestial. Fascinante ya de por sí. Ajá. Pero, como decíamos al principio, una gran parte del material que revisamos se mete en terrenos, muy distintos. Le dan a estos eventos unos significados que van mucho más allá de la física y las órbitas. Y ahí es donde la conversación se pone quizás más interpretativa, ¿no? Totalmente. Acá entramos de lleno en las miradas espirituales, energéticas. Desde este punto de vista, las alineaciones no son solo para mirar, son para sentir. Se ven como momentos de energía intensificada, como portales para la transformación o puntos de activación cósmica. Sí. Es otro lenguaje, otra forma de aproximarse al fenómeno. Y lo notable es cómo ciertas ideas centrales se repiten en fuentes bastante diversas. Mencionaste universo interior, mentalidad cuántica, sabiduría del alma, pero también aparecen ecos en artículos de El Diario NY, NetTV. ¿Y cuál sería ese hilo conductor? Un tema muy fuerte es ver estas alineaciones como oportunidades catalizadoras para la transformación personal. Ojo, no es que digan que los planetas causan directamente que cambies. Ajá, no es determinista. No, es más bien que el momento cósmico se considera propicio, como un empujoncito energético para mirar hacia adentro, para ganar claridad, soltar patrones viejos que ya no sirven y, muy importante, para enfocar la intención y manifestar nuevos comienzos. Una ventana de oportunidad, digamos. Exactamente. Y un concepto que aparece bastante, por ejemplo, en Universo Interior, es el de la transición de la 3D a la 5D. ¿Qué significa eso más o menos? Simplificándolo mucho, se refiere a un cambio de conciencia. Pasar de percibir la realidad basada en la limitación, la separación, el conflicto, eso sería la 3D, a una percepción más anclada en la unidad, la empatía, el amor, la intuición, como operar más desde el corazón.
Eso sería la 5D. Ya veo. Y las alineaciones se ven como momentos que, bueno, que facilitan o impulsan ese cambio de perspectiva, ese soltar los apegos del ego y conectar con algo más grande. Interesante. ¿Y qué más? ¿Qué otras ideas aparecen? La agudización de la intuición es otro tema recurrente. Se habla de una conexión más fácil, más fluida con el ser superior, la sabiduría interna, como le quieran llamar. Como si el ruido mental bajara un poco. Algo así. Fuentes como universo interior y mentalidad cuántica sugieren que son periodos ideales para escuchar esa voz interior, para recibir guía o claridad sobre el propio camino. Y lo del tiempo. Leí algo sobre eso. Sí, eso también lo menciona universo interior. La idea de que nuestra percepción lineal del tiempo pasado, presente, futuro, bien separados, podría como flexibilizarse. ¿Cómo sería eso? Plantean la posibilidad de experimentar una noción donde todos los momentos coexisten de alguna manera, y que eso abre puertas para, por ejemplo, sanar heridas del pasado desde el presente o co-crear el futuro de una forma más consciente, sin estar tan atados a la linealidad. Es un concepto profundo, ¿no? Sí, bastante abstracto. Y hay creencias todavía más específicas, ¿verdad? Leí en NetCV algo de amplificación energética. Ajá. Esa idea es que la energía que uno ya trae, sea positiva o negativa, tus miedos, tus esperanzas, como que se magnifica durante la alineación. Como si el cosmos le pusiera una lupa a tu estado interior. Exacto. Una imagen potente. Y relacionada con eso está la idea del espejo cósmico. ¿El espejo cósmico? Sí, lo mencionan mentalidad cuántica y sabiduría del alma. La alineación actuaría como un espejo, reflejando verdades ocultas, cosas que quizá no queremos ver, tanto a nivel personal como colectivo. O sea, puede sacar cosas a la luz. Claro. Y advierten que eso puede generar cierta turbulencia emocional, porque te confronta con ilusiones, con partes tuyas o de la sociedad que estaban enterradas. Mencionan, por ejemplo, tensiones astrológicas específicas, como un choque entre Saturno, que representa la estructura, el karma, y Neptuno, la ilusión, la espiritualidad como posible fuente de confusión o revelación en ciertos momentos. Entiendo. Entonces, resumiendo esta parte, no es tanto que los planetas hagan algo directamente a la persona, sino que su configuración en el cielo se interpreta como un símbolo, un reflejo amplificado de procesos internos o colectivos que ya están sucediendo. Exactamente. Esa parece ser la interpretación central en muchas de estas fuentes espirituales. Es un lenguaje simbólico y energético. Y a partir de ahí, claro, surgen recomendaciones. ¿Cómo aprovechar esas ventanas de oportunidad? Claro, algunas fuentes hasta señalan fechas específicas. Mencionan por ahí el 10 de agosto, o periodos como del 1 al 14 de marzo. Ulises Sampé, Sabiduría del Alma, las nombran como momentos especialmente potentes para manifestar, para actuar con intención. Y eso lleva, lógicamente, a prácticas, a rituales, ¿no? Por supuesto, si crees que la energía está propicia, vas a querer sintonizarte con ella. El diario NY y Milenio describían algunos ejemplos bastante sencillos que la gente usa. ¿Cómo cuáles? Bueno, meditaciones, por ejemplo. A menudo al aire libre, si se puede. Visualizando recibir luz cósmica, enfocándose en intenciones claras. La meditación siempre presente. Sí, también escribir deseos o metas, pero en positivo, en presente. Leerlos en voz alta, guardarlos en algún lugar especial, como un acto simbólico de compromiso. Ajá, la escritura como herramienta. Y los baños de limpieza, con sal marina y hierbas como romero, lavanda, a veces con velas. La idea es purificarse, soltar lo viejo y renovarse energéticamente. Son formas, digamos, de marcar un antes y un después, de participar activamente en ese momento que se considera especial. Claro, son actos psicomágicos, podríamos decir. Rituales que ayudan a la psique a integrar el cambio o la intención. Y no podemos dejar afuera la astrología más. Más formal, ¿no? No, claro. La fuente Aprende Astrología nos da esa perspectiva. Para ellos, una conjunción que ya diferenciamos de la alineación general ocurre cuando los planetas están angularmente muy cerca, dentro de un margen que llaman orbe, usualmente unos 10 grados. Ok. Ahí es cuando consideran que las energías de esos planetas se fusionan, interactúan fuerte. El impacto es mayor, dicen, si involucra a los planetas personales. El Sol, la identidad, la Luna, las emociones, Mercurio, la mente, la comunicación, Venus, valores, relaciones y Marte, acción, deseo. Un ejemplo. Por ejemplo,
Si Júpiter, expansión suerte, hace conjunción con tu Venus natal, lo interpretarían como un periodo de expansión en temas venusinos, quizá más disfrute, mejora en la autoestima, oportunidades en relaciones o finanzas. Entiendo. Y mencionaban una analogía interesante con los signos. Sí, que una conjunción puede como teñir al planeta personal con las cualidades del signo regido por el otro planeta. Dan el ejemplo de la Luna en conjunción con Neptuno. Ajá. Dicen que, independientemente del signo donde esté tu Luna, esa conjunción le daría un aire parecido a tener la Luna en Piscis, que es el signo regido por Neptuno. O sea, más sensibilidad, imaginación, quizás algo de confusión emocional. Como que le suma un matiz pisciano a la luna. Exacto. Y finalmente, aprende astrología. Relaciona la conjunción con la cualidad de Aries, el primer signo. Aries. ¿Por qué? Por ser un impulso inicial, un actuar sin ver a veces. Dicen que cuando planetas están conjuntos, sus funciones se activan juntas, como un bloque, pero la persona puede tardar en aprender a diferenciarlas y manejarlas conscientemente. Es como que te lanzas a la experiencia y vas aprendiendo a integrar esas energías fusionadas sobre la marcha. Wow, es realmente llamativo. Un mismo fenómeno. Planetas agrupados en el cielo y cuántas capas de interpretación, cuánta riqueza de significado se genera alrededor. Totalmente. Y lo fascinante es que esta búsqueda de sentido en el cielo no es para nada moderna, ¿eh? Claro, viene de muy atrás. Desde que el ser humano mira las estrellas. Ecosfera y el cronista USA dan ejemplos buenísimos. Los mayas, por ejemplo. Para ellos el cielo no era solo un reloj o un mapa. Era un libro de augurios viviente. Vinculaban los planetas con la vida diaria. Totalmente. Con los ciclos de siembra y cosecha, con rituales de fertilidad, con el destino de sus gobernantes. Y su precisión para predecir eclipses era asombrosa para su época. Tenían calendarios sagrados complejísimos basados en ciclos astrales. Y la famosa fecha del 2012. Bueno, eso se malinterpretó mucho en la cultura popular como el fin del mundo, pero una lectura más profunda de su cosmovisión sugiere que ellos veían esos grandes ciclos y alineaciones como marcadores de transformación, de renovación, no necesariamente de destrucción cataclísmica. Un cambio de era, quizás. Algo así. Incluso los eclipses solares, que interpretaban como batallas entre dioses Kini-Chau, el Sol, contra Chakek, Venus o la Luna, simbolizaban un caos potencial, sí, pero seguido de un necesario reordenamiento. ¿Y otras culturas? En la antigua China, la astronomía era importantísima. Estaba ligada directamente a la política, a la legitimidad del emperador. El orden en el cielo tenía que reflejar la armonía en la tierra. O sea, si pasaba algo raro arriba. Exacto. Alineaciones inusuales, cometas, eclipses inesperados, eran observados con muchísima atención. Se consideraban posibles presagios de cambios dinásticos, de desastres naturales, o de que el emperador había perdido el mandato del cielo. ¡Qué responsabilidad para los astrónomos de la corte! Ni hablar. Y el Imperio Rumano, parecido. También interpretaban alineaciones y otros signos celestes como augurios sobre eventos cruciales. La caída de un emperador, el resultado de una batalla importante, el destino mismo de Roma. Parece ser una constante humana, entonces, mirar al cielo buscando respuestas o señales. ¿Sí? Y esa tradición, esa búsqueda de significado en los astros, sigue vivita y coleando hoy. No solo en la astrología occidental más estructurada, sino en un montón de corrientes esotéricas modernas que siguen viendo las alineaciones como momentos de influencia energética. Creen que afectan el escenario mundial y también el camino personal, a menudo interpretándolo a través de la carta astral de cada uno. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo, me parece. Empezamos con la explicación astronómica, ese efecto de perspectiva desde nuestra autopista celestial, la eclipse. Ajá, la parte física. Luego nos sumergimos en todo el universo de interpretaciones espirituales y energéticas, que si la energía, los portales, la transformación, la manifestación. El significado que se le asigna. Y finalmente, tocamos esa raíz histórica profunda, como las culturas antiguas también encontraban sentido en estos eventos cósmicos. Ahora la pregunta es, ¿cómo empezamos a juntar todo esto? ¿Qué nos queda de esta exploración tan diversa? Es la pregunta clave, ¿no? Y creo que lo crucial, lo primero, es mantener siempre clara la distinción fundamental. ¿Cuál sería? Por un lado, tenemos la descripción científica, el fenómeno físico. Planetas en ciertas posiciones relativas debido a sus órbitas, vistos desde acá. Eso es observable, medible, predecible con las leyes de la física. Es lo que es, digamos,
objetivamente. Bien. Y por otro lado, tenemos todo este riquísimo universo de interpretaciones, culturales, espirituales, astrológicas, que le asignan un significado, un propósito, una posible influencia a ese mismo fenómeno físico. Son dos planos distintos, la descripción y la significación. Y es importante no mezclarlos, ¿verdad? Exacto. Hay que reiterar, como hacen las fuentes científicas que vimos, Star Walk, Ecosfera, que no hay evidencia científica comprobable de que estas alineaciones ejerzan una influencia energética directa y medible sobre nuestra biología o sobre los eventos en la Tierra, más allá de la luz que reflejan y una gravedad ínfima. Ok, la ciencia no avala los efectos energéticos directos. Correcto. Pero, y este es un pero importante, el hecho de que no haya prueba científica de una causa externa directa no invalida la experiencia subjetiva que tantísima gente reporta tener. Ah, claro. Lo que la gente siente. Exacto. Fuentes como Sabiduría del Alma describen muy vívidamente esas sensaciones. Sentir las emociones más intensas, tener la intuición más aguda, notar más sincronicidades. Para quien vive esa experiencia, eso es real, absolutamente real, aunque el origen de esa vivencia puede interpretarse de maneras muy distintas, psicológicas, espirituales o simplemente por poner más atención. Entiendo. La vivencia personal es válida en sí misma. Yo creo que sí. Y quizás el terreno común, el punto de encuentro para todos, independientemente de las creencias personales de quien nos escucha, está en reconocer que estos espectáculos celestes nos ofrecen una oportunidad universal. ¿Una oportunidad para qué? Para hacer una pausa. Una pausa en la locura diaria, para mirar hacia arriba, para maravillarnos con la inmensidad del cosmos. Pueden servir como un recordatorio cíclico poderoso para la introspección, para reconectar con nuestras intenciones profundas, o simplemente para cultivar ese sentido de asombro ante el universo que, la verdad, a menudo perdemos en la rutina. Un cable a tierra, o mejor dicho, un cable al cielo. Exacto. Y para quien busca aprender, entender ese perfil de el aprendiz que a veces mencionamos, el valor está justamente en comprender todas estas capas de perspectiva. La científica, la espiritual, la histórica, la astrológica. No se trata de elegir una y decir, esta es la única verdad. Sino de apreciar la diversidad de miradas. Justamente. Apreciar cómo un mismo fenómeno celeste puede ser visto, vivido e interpretado de maneras tan radicalmente distintas. Y eso, al final, enriquece nuestra comprensión no solo del universo, sino de nosotros mismos, de la propia naturaleza humana, y de esa búsqueda incansable de significado que nos caracteriza. La verdad que sí. Ha sido un viaje revelador. Desde aclarar la mecánica celeste de una alineación, que ya tiene su encanto, hasta explorar toda esa red compleja y fascinante de significados que le hemos tejido como humanidad a lo largo del tiempo y hasta hoy. Ha sido muy interesante, sí. Y para cerrar, si me permitís, una reflexión final. Algo que quizás va un poquito más allá de las fuentes que revisamos directamente. Dale, claro. Pensemos en esto. Más allá de la discusión sobre si los planetas mismos ejercen o no una influencia directa y medible sobre nosotros, ¿qué efecto podría tener el simple hecho de que millones y millones de personas, en todo el mundo, al mismo tiempo, enfoquen su atención, su conciencia, su intención colectiva en estos mismos eventos celestes que además son predecibles? El poder de la conciencia colectiva. Exacto. ¿Podría ese acto masivo de observación consciente y de enfoque compartido generar por sí mismo algún tipo de, no sé, campo energético sutil, una resonancia colectiva, un cambio en la atmósfera psíquica global? Es una pregunta abierta, claro, pero nos habla del poder potencial de la conciencia y de la intención enfocada en este universo que, cada vez más, entendemos como interconectado. Una idea potente, sin duda, para seguir dándole vueltas. Bueno, con eso creo que podemos concluir nuestra exploración de hoy. Perfecto. Ojalá que esta charla sirva para mantener viva la curiosidad, para animar a levantar la vista al cielo nocturno de vez en cuando y sobre todo para valorar las muchísimas maneras en que podemos interpretar el cosmos y encontrar nuestro propio lugar en él.